¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a esta casa, a su casa, a 7 Televisión Andalucía y a su programa Andalucía Paranormal. Una cita con el misterio, una cita con los fenómenos paranormales, con la historia heterodoxa, con las leyendas y con todo aquello que tiene que ver con lo fronterizo a la ciencia. Un programa el de hoy en el cual les quiero hablar de 3 casos muy bien definidos y, por qué no decirlo, lo suficientemente impactantes para que los guarden en la retina, porque no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer de la mano también de un invitado que viene hoy a vernos, José David Flores, y que nos va a hablar del Hogar Virgen de los Reyes y de su experiencia personal dentro de este edificio de Sevilla, donde él personalmente tiene la oportunidad de ver a una aparición ante sus ojos y nos la va a contar. Igualmente, de su mano nos vamos a ir a una de esas imágenes que aparece en nuestra presentación, las caras de Belmez. Nos vamos a la cocina de María Gómez Cámara, en el coqueto pueblo, en plena Sierra Magina de Jaén, y allí vamos a hablar de un fenómeno que es universal. Posteriormente nos iremos con el Grupo Cero a visitar una prisión encantada, una prisión que nuevamente alberga, tiene mucha carga psíquica, según los parapsicólogos, y de lo que hay que ir con los 5 sentidos para poder captar todo lo que allí ocurre. Y si no, pues como va nuestro grupo de cabecera y nosotros que le acompañamos, cámaras, grabadoras, detectores, todo lo necesario para que vivan el misterio desde su asiento, desde su sillón, sin necesidad de viajar a ese lugar. Nosotros se lo mostramos. Y finalizaremos con una película, Garras Asesinas. Para comenzar, quiero hacer hoy una editorial. Fíjense, en muchas ocasiones, cuando uno hace un trabajo público, como es en este caso, este que hacemos aquí, sentándonos para presentarles los temas, incluso investigando, a mí me llama mucho la atención que recibimos pues muchas felicitaciones, algún que otro palo y alguna que otra crítica injusta. Hace no demasiado recibía un mensaje, un correo de un señor que me decía que hay que ver que poníamos investigaciones que no eran nuestras. No, mire usted, yo se lo voy a explicar. Todas y cada una de las investigaciones que se emiten en Andalucía Paranormal son nuestras. Todas y cada una de esas investigaciones, el cámara soy yo, porque no hay recursos para más y el cámara soy yo. Mis compañeros son los que salen delante de cámara. Todos los casos que ven ustedes de Sevilla, de Cádiz, de Huelva, de Granada, están grabados por nosotros, en desplazamientos que hacemos a esos lugares, que nos cuestan tiempo, dinero y dedicación a nuestra familia. Que cuando sale Grupo Cero, a muchas de esas investigaciones que ustedes ven y que les deleitan, se emiten con la autorización de Grupo Cero aquí en esta casa, por escrito, de la mano de Iván, de uno de sus componentes, que para colmo es buen amigo. Y que cuando hemos hecho cualquier experiencia en vivo, en cualquier lugar, como pueden ser estos estudios, siempre han sido con permiso y con autorizaciones. Vamos a dejarnos de críticas absurdas e infantiles, en las que últimamente la porfía gratuita, alimentada por lo que generan redes sociales, que genera un ingeniero de cada uno que está detrás del teclado criticando y que tiene menos papeles que una liebre, en la mayoría de las ocasiones, pues vamos a dejarnos de críticas absurdas. Es como si mañana yo presento un programa de motor y cojo las imágenes de televisión española de, yo qué sé, de la Fórmula 1. Pues miren ustedes, evidentemente eso es muy claro, ¿no?, lo que es, pero en nuestras investigaciones, si hay algo de lo que tengo una certeza, es que son nuestras. Si hay algo de que tengo
certeza es de las horas que hemos pasado ahí. Si hay algo de lo que tengo certeza es de la amistad que me une con Grupo Cero. Y si hay algo de lo que tengo certeza es que debajo de esta capa de maquillaje que ven ustedes hay muchas horas de quitarle al sueño, muchas ojeras y, en este caso, mucho trabajo por y para las personas que se interesan por el mundo del misterio. A ver si aprendemos a ser un poquito más positivos y a criticar con sentido, porque donantes de cerebro en este país cada vez hay más. Donantes de cerebro detrás de un teclado cada vez hay más. Y donantes de cerebro que hacen críticas vacías cada vez hay más. Entonces, a ver si en vez de publicar tonterías, me voy a tener que dedicar yo a investigar dónde se dejaron el cerebro esas personas. Creo que he sido suficientemente claro. Con lo cual, no tengan dudas, contenido original, que es lo que nos llama. Y empezamos porque nos visitó aquí un compañero, José David Flores, nos visitó para hablar de su experiencia en el Virgen de los Reyes y, evidentemente, el mes de la Moraleda. Evidentemente, hoy domingo, a estas horas, no va a estar aquí, pero sí vamos a emitir esa grabación que hicimos con él para que disfruten precisamente de todo lo que nos tienen que contar. Comenzamos este programa de Andalucía Paranormal, un programa que hoy espero que les sea de su total agrado. Irnos de viaje a Jaén, al corazón de la sierra, a una pequeña localidad que se llama Belmez de la Moraleda y que tiene un atractivo turístico, pero también un atractivo misterioso. ¿Cuál es? Sus caras, las caras de Belmez, las caras que aparecieron en una cocina y que a partir de ese momento iban a marcar todo lo que es el misterio en este país y también a nivel mundial. Pero como primer tema, permítanme que hoy nos quedemos también en nuestra ciudad, en Sevilla, y nos vayamos a un punto en el barrio de la Macarena, que nos vayamos a la calle Fray Isidoro de Sevilla y nos quedemos en el denominado Hogar Virgen de los Reyes, donde ocurren hechos de los que seguramente haya escuchado hablar, o puede que no, pero desde luego es de esos lugares donde no le gustaría quedarse solo. Para ello, para hablar de ambos temas, tenemos hoy con nosotros a un buen amigo, que ya es una cara familiar, y que se trata de José David Flores. José David, ¿qué tal? Buenas noches, José Manuel. Hogar Virgen de los Reyes, que hoy te traigo, fíjate, si bien en Belmez nos vas a hablar de la experiencia de las caras de Belmez personal que has tenido allí, invitado en una serie de ponencias, como investigador también de las caras, junto a Pedro Amorós en la CEIP, del primer tema del que hablamos es porque tú eres testigo directo. Es decir, así es. Testigo directo de las apariciones que tienen como escenario ese Hogar Virgen de los Reyes. Así es. En el año 2006, cuando comienzan las obras de remodelación del Hogar Virgen de los Reyes, pues es la primera experiencia que no solamente tengo yo, en este caso, sino también los diferentes alumnos que yo en ese momento tenía como monitor que soy de Distrito Macarena, de bailes de salón, y que ellos mismos decían de unos niños que se paseaban por la parte alta del antiguo coro de la capilla del Hogar Virgen de los Reyes, y que decían, oye, David, que se van a caer y vamos a tener un problema. Y por más que mirábamos, allá arriba no había absolutamente nadie. ¿Cuál es la sorpresa? Que durante una de las clases, precisamente en este coro, una monja está observando las clases mientras se estaban impartiendo, y es de estos momentos en los que reaccionas y quién está ahí arriba mirando y ya no hay absolutamente nadie. Tenemos de hecho, creo que un vídeo preparado de todo ello, donde bueno, eres tú mismo el que vas contando esa historia ahí, precisamente en ese Hogar Virgen de los Reyes, con esos niños que estaban de ese hospicio, de ese orfanato, y que tenían allí sus clases, tenían esos pasillos, pues prácticamente su hogar, su ámbito de vida, y donde tú mismo, bueno, pues tú mismo te encuentras con eso que llamamos misterio, con lo imposible, con un fantasma, porque
en esa capilla, donde tú dabas esas clases, donde impartías esas clases de baile a esos niños, ¿qué es lo que te viene a ocurrir? Pues ocurre, como te comento, esta aparición de la monja en lo que es el antiguo coro, y posteriormente, precisamente ahí en esas imágenes que estamos viendo, justo a la derecha e izquierda de la imagen de Jordi, nuestro compañero, que estaba ahí pues narrando un poco lo sucedido también, es donde se ve, o donde aparece al poco tiempo, pues un niño pequeño. Yo siempre he dicho que podría rondar los 6 años. En esta recreación, de hecho, así es esa primera aparición. Es cuando tú te encuentras precisamente con eso, con ese niño. Es decir, estás dando clases, estás ahí con tus alumnos, y ahí es donde te encuentras, bueno, pues con esa aparición, con ese crío, con eso que te lleva a plantearte todo, me imagino. Claro, porque imagínate la sorpresa que tú vayas a recoger un equipo de música para dar la clase en otro sitio. Ese día no se podía dar en estas estancias de la antigua capilla, y cuando vas a coger el equipo, al levantarte te encuentras a una instancia como la que no podemos estar nosotros ahora mismo, con un niño pequeño, con ese torso semidesnudo, y siempre he dicho, no tenía ojos, sino cuencas negras, precisamente, que es lo que, bueno, más te impacta y más te da a correr, que es lo que hice en aquel instante, claro. ¿Y qué piensas cuando te encuentras con aquello? Porque un niño espectral, a la monja, cuando alzas la vista, la ves un poco, bueno, pues con esa actitud, digamos, severa, seria. Me imagino que evidentemente allí no sube nadie, con lo cual, y allí monjas no hay. No, allí ya no hay monjas, evidentemente. Eso que has dicho es un dato importante, José, de que allí ya no sube nadie. Al menos no subía en aquella época, y no subía en aquella época porque el 061, antes de trasladarse a las estancias nuevas que tienen en Sevilla Este, el 112, se encontraba allí. Se encontraba en el Hogar Virgen de los Reyes, y los SAIS, los sistemas de alimentación ininterrumpidos del 061, se encontraba precisamente en la parte alta de la capilla del Hogar Virgen de los Reyes. ¿Dónde está el coro? Donde está el coro, con lo cual aquello era un acceso restringido al máximo. Evidentemente ni podía haber niños allí jugando, y mucho menos una monja paseándose por aquellos lugares. ¿Tú cómo ves a la monja y al niño? Pues como te estoy viendo a ti, José, exactamente igual. O sea, yo al principio ya digo que no reacciono cuando estoy dando la clase, porque cuando la veo una señora que está ahí arriba. Lo que reacciono es cuando mi cerebro se activa, digamos, de esa forma, y observo que esa mujer lo que tenía era una cofia de estilo antiguo, esta que tenía alas, ¿no? Tal como han salido en las imágenes que teníamos ahí. Con lo cual te impacta un poco el ver que eso está ahí y que no debería estar. De hecho, fuimos, gracias a tu intervención, como en este caso profesor que eras de baile allí, fuimos los primeros en investigar allá adentro, en entrar, en poder desarrollar una investigación nocturna, donde se grabaron psicofonías bastante interesantes, donde también se grabó una extraña sombra, incluso pasos en la parte del coro, y donde el Hogar Virgen de los Reyes, a día de hoy, sigue siendo un lugar cargado de misterio, donde siguen ocurriendo cosas. Así es, porque de hecho algunos de los conserjes que actualmente trabajan en el Hogar Virgen de los Reyes hablan de, tras la remodelación, las luces, por ejemplo, son por sensores de detección, con lo cual a la persona que va andando, esas luces se van encendiendo. Estando ya aquel lugar vacío, se ve cómo en la primera planta esas luces se van encendiendo poco a poco. ¿De forma secuencial? Secuencial. Como las escaleras principales se ve cómo se encienden también. Como si alguien estuviera haciendo un recorrido. Exacto, pero nadie baja de ahí. Incluso el ascensor sube y baja sin que nadie lo llame, y no tiene memoria, con lo cual tampoco es porque haya hecho alguien la gracia, ¿verdad?, de darle al botoncito. Lo curioso es cuando estos conserjes hablan de la voz de una niña cantando, asomarse al pasillo, no ver absolutamente a nadie, pero sin embargo sí ver unos pies en el suelo, las huellas de unos pies de una niña pequeña o de un niño pequeño
que ha ido caminando por esos pasillos. Sin embargo, ahí no había tampoco nadie. ¿Tenemos que mirar al pasado para saber de lo que está ocurriendo en este Hogar Virgen de los Reyes? Claro, si vamos al pasado, pues nos encontramos que el Hogar Virgen de los Reyes era un hospicio que estuvo funcionando hasta los años prácticamente 80 y que, bueno, pues tiene mucha relación con un lugar también emblemático en Sevilla en el sentido del misterio, como es el Hospicio de San Luis, la calle San Luis. Este lugar era regentado por las Hijas de la Caridad, la congregación de monjas de las Hijas de la Caridad, y evidentemente pues, era un sistema bastante estricto, ya que los niños, por ejemplo, no podían estar con las niñas. Incluso los periodos de vacaciones, los niños iban en un periodo diferente a las niñas. Periodo de vacaciones que hay que decir que iban a dos lugares también que tienen mucho que ver con el misterio en Andalucía. Uno es Tiro Pichón, en Huelva, en Jabugo, y el otro es un famoso lugar, un famoso también hospicio que se encuentra en Cádiz y que también a día de hoy también se encuentra cerrado y en donde también se habla de esos fenómenos paranormales. Quédate con un nombre, Huerta de los Peligros, que era como se llamaba la zona donde está el Hogar Virgen de los Reyes. Anexo además al Hospital de las Cinco Llagas, lugar donde además se produjeron muchísimas cremaciones durante la época de la peste en Sevilla. Nos vamos de viaje a otro sitio, a otro lugar. Hemos dado esa pincelada importante que queremos dar aquí siempre en 7 Televisión Andalucía sobre los misterios de nuestra tierra, pero ahora nos vamos a Belmez de la Moraleda y nos vamos a visitar el fenómeno de las caras de Belmez. ¿Cuándo aparecen por primera vez esas caras? Pues como tú dices, José, nos vamos a trasladar 350 kilómetros aproximadamente hacia Jaén y nos encontramos con un pueblecito pequeño metido en medio de Sierra Mágina, donde un 23 de agosto del año 1971, es decir, hace 50 años, María Gómez Cámara, en su casa en la calle Real número 5, antigua calle Real número 5, hoy calle de María Gómez Cámara, pues observa cómo la cocina, en el suelo de la cocina de su casa, pues comienza a aparecer una cara. Ella, en este caso, le empezó a denominar con un nombre que no tiene nada que ver con el que hay ahora, porque ahora todo el mundo a esa cara la conoce como la pava, sin embargo ella la conocía como la guapa. Y bueno, pues esa cara que aparece ahí, ella cuando se lo comenta a su marido y en este caso también a su hijo Miguel, que desgraciadamente pues, nos dejó también a principios de este año, Miguel, ni corto ni perezoso, con un pico, pica el suelo, destroza la cara, vuelve a enlozar bien el suelo con ese cemento, ¿verdad? Y cuál es su sorpresa, que al poco tiempo esa cara vuelve a aparecer. Esa cara de la pava, como la conocemos ya digo hoy en día, pues vuelve a aparecer y es extraída de ahí y llevada a la pared donde actualmente está medida en unas hornacinas. Unas hornacinas, correcto. Que es como, yo recuerdo cuando hablaba con María Gómez Cámara, ahí la vemos a la derecha. En el año 2001-2002, que es cuando yo conozco a María, recuerdo que ella me decía aquello de, estaba friendo pimiento, hacía mucha calor, y salpicaron gotas de aceite y cayeron al suelo. Y fue cuando me di cuenta que allí estaba esa cara mirándome. Y lo decía la señora con una naturalidad. Sí. Que tú notas la pureza del relato, es decir, sabes cuando te mientes y sabes cuando no, ¿no? Claro. Y María, que ya era mayor, evidentemente no mentía. Luego he tenido la oportunidad de ir hasta, bueno, casi un poco antes de su muerte, en el año 2004. Y siempre fue una señora súper amable, jamás nos cobró nada por estar allí investigando, que eso es una cosa que a mí me gusta remarcar por la polémica que en tantas ocasiones crea el decir, no, es que se lucran con las caras. Miren ustedes, allí había personas que le dejaban la voluntad y poco más, y había quien no le dejaba nada, y simplemente bueno, pues se sentaba en la mesa camilla con María, hablaba con ella, y María te abría las puertas de su casa al fin y al cabo. A mí me indignó mucho, José, hace poco un vídeo que estuve viendo en internet, un señor que ni siquiera es de aquí, en el cual decía que la casa pues hoy en día se encuentra cerrada, fíjate la idea que tiene este hombre, porque la familia la vendió al ayuntamiento y la vendió porque allí se sacaba un dineral
increíble gracias a las entradas que se habían puesto para ver las caras. Esto es indignante, esto es indignante. Yo no tengo nada que ver ni con la familia, ni nada por el estilo. Es cierto que tengo muy buena amistad con algunos miembros de la familia, como puede ser María Jesús, la esposa de Miguel, o como puede ser Diego Pereira Gómez, hijo de María Gómez Cámara. Pero eso no quita para que la verdad sea la que tiene que ser. Las casas de las caras a día de hoy está abierta para todo aquel que quiera visitarla y no cuesta absolutamente nada de dinero poder visitarla. Si quieres dar algo de voluntad para el mantenimiento, para los gastos que puedan tener de luz, pues evidentemente se da, pero no te piden absolutamente nada. ¿Se ha hecho alguna investigación una vez que surgen esas caras, que no es la única cara, evidentemente, la de la pava o la del fraile o de la dama de la copa, que son algunas muy conocidas dentro de lo que es el mundo del misterio, porque todas tienen un nombre, la triada, todas ellas forman ese catálogo tan especial que están viendo en el suelo, en ese suelo de las casas, de las caras de Belme. Pero ¿se ha hecho algún estudio, David? ¿Se ha hecho algún estudio para demostrar si es un fraude o no? Porque... Se han hecho no uno, muchos, José. Se han hecho muchos. Empezando por la Universidad de Jaén, en la cual hizo un análisis del suelo, porque bueno, se decía que aquello había sido con nitrato de plata, que se había realizado con aceites. Incluso hubo un señor, un periodista, que tuvo la valentía de decir que lo había hecho Pedro Amorós, y literalmente con mocos. Los análisis evidentemente han dado pues claridad en ese sentido, donde no existe ningún componente que no sea los típicos del cemento en sí y de la arena que acompaña al cemento con el que está realizado el suelo. Se han hecho investigaciones por parte de la SEIP, el famoso proyecto Génesis que se realizó, donde se hicieron diferentes catas, donde además también se hizo con el mismo contenido, con las mismas impurezas incluso que pudiera tener el suelo, se hicieron diferentes placas, donde se ha podido comprobar, dejándolas allí, que las caras aparecen también en esas placas. Es decir, ha habido infinidad de investigaciones y, por supuesto, el grupo EPTA, de la mano del padre Pilón, que también realizó sus investigaciones. ¿La familia qué opina? La familia, a día de hoy, lamentablemente hay división entre ellos, no porque aquello sea ni verdad ni mentira, sino porque los intereses propios de las personas que, movidos por la ambición, pues quieren que aquello sea un negocio, cosa que no va a ser nunca. La familia evidentemente piensa que aquello es real. La familia más que siempre ha estado más apegada a las caras, como puede ser, ya digo, María Jesús, esposa de Miguel Pereira Gómez, de su hermano Diego Pereira Gómez, evidentemente saben perfectamente dónde están las caras, saben perfectamente cuáles fueron las historias de las caras y dónde podemos observarlas a día de hoy. Pero la otra parte de la familia, lamentablemente, no sabe en muchas ocasiones ni siquiera cómo se llama la famosa pava o cómo se llama el famoso pelado. Estamos viendo precisamente imagen donde está el amigo cocina, Diego, el amigo cortesía Miguel. En este caso del canal de José Ángel de la Peca, que es el autor, y evidentemente el agradecimiento también a él. Y eso es lo que se van a encontrar en Belme, es decir, una cocina con un suelo, con la típica lechá, como se suele decir, de cemento de la época, que seguramente muchos de nuestros espectadores han conocido de la Casa del Pueblo y demás. Yo por lo menos la he conocido, ese tipo de suelo, aquí en la Sierra Norte, en Constantina. Y a mí me llama mucho la atención, David, primero, evidentemente, los estudios de la SEIP, la credibilidad, profesionalidad y evidentemente el rigor que tiene Pedro Amorós. Queda siempre salvaguardado, porque sabemos que es uno de los investigadores más importantes de España. Y luego las personas que habéis estado allí dentro de la SEIP, pues que evidentemente también tenéis una trayectoria bastante alta, bastante amplia, tratando de desentrañar, y aquí sí me vas a perdonar, un misterio que no creo que desentrañéis nunca. Nunca, porque como decía Pedro Amorós, el misterio de las caras es ese
ese papel, ese lápiz y esa mano que mueve ese lápiz, ¿no? El papel es el suelo, esa tinta o ese lápiz, evidentemente, pues puede ser, ¿por qué no?, esa humedad que existe en el suelo, en el subsuelo de Belmes. Hay que decir que van por allí varios ríos que cruzan el pueblo en sí. Pero ¿quién maneja para que todo eso se lleve adelante? ¿Quién maneja ese lápiz? ¿Quién mueve? ¿Quién es la mano? En principio se pensaba que esa mano era María Gómez Cámara, evidentemente, y de hecho seguro era parte fundamental del fenómeno de las caras de Belmes. Después se llegó a pensar incluso que su hijo, Miguel, pues pudiera ser parte importante también de ese fenómeno, pero es que el fenómeno a día de hoy sigue y ya no está, desgraciadamente, ni María ni Miguel, con lo cual, ¿quién es esa mano? Esa mano probablemente sea la psique, poder mental, esa energía que todas las personas que han pasado por ahí, que pasan diariamente por ahí, pues pueden infundir a esa casa para que ese fenómeno siga estando. ¿Hay más caras en Belmes de la Moraleda? Sí. No de gente hecho, con cara. No, gente con cara hay en todos sitios. Eso lo hay en todos sitios. ¿Hay más caras en Belmes de la Moraleda? Mira, José, hace cuestión de 2 semanas, 3, hemos estado precisamente en la Casa de las Caras, como tú bien dices, realizando una investigación, un grupo multidisciplinar de la SEIP, donde hemos intentado reactivar el fenómeno de las caras. Y lo primero que hemos hecho ha sido una catalogación de las caras existentes, tanto las antiguas como las nuevas. Aproximadamente, que hayamos podido observar, que no quito que haya habido más y que se nos haya podido pasar, evidentemente, hemos visto unas 21 caras diferentes. No solamente caras, sino es curioso porque en algunos sitios hay inscripciones, nombres, sí, números. Yo he tenido la oportunidad de verlas. Sí, pero nuevas. Es curioso, en el sitio justo donde está el sillón donde siempre se sentaba María Gómez Cámara, justo cuando entrabas en esa habitación a mano derecha, donde se encuentra todavía ese sillón donde se sentaba María Gómez Cámara, justo a los pies del sillón hay una inscripción que pone Tomás. ¿Quién era Tomás? No lo sabemos, pero justo debajo de Tomás es curioso porque está apareciendo otra inscripción que pone 22 y algo más a la izquierda, 1922, no lo sabemos, 22 seguro, es lo que se ve actualmente y de forma bastante clara. Fíjate que puede que incluso que las caras de Belmes estén dando su propio mensaje. Sí. Tal vez, cuando han pasado ya más de 50 años, 50 años y algo, estén dejando ese mensaje y bueno, este año que ha sido esa celebración de ese 50 aniversario de las caras de Belmes, en el que tú has estado, has impartido una conferencia, has investigado con los amigos de la SAIP de Pedro Amorós, y que de alguna forma sirve para llamar la atención sobre el fenómeno de los fenómenos, es decir, el fenómeno más importante que hay en España. Un fenómeno, José, que hay que decir que ha sido investigado incluso por la NASA. O sea, la NASA tuvo en su poder durante un año analizándole y haciendo todo tipo de pruebas a la imagen del pelao. Esa famosa imagen que se encuentra justo donde está la chimenea. La chimenea, que la hemos visto con una vela. Efectivamente, pues esa imagen con la que está justo al lado de esa vela, eso lo tuvo la NASA en su poder durante un año, haciéndole análisis, de todo. Y no han encontrado señal alguna de que aquello sea fraudulento. Tú, David, si te tuvieran que decir para ti qué son las caras, ya nos has dicho que puede ser esa energía que está ahí, ¿tú crees que hay algo más detrás de las caras? Es decir, ya no te hablo de fraude, yo estoy convencido que las caras de Belmes es un fenómeno real, pero ¿puede haber algo más? ¿Algo psíquico, algo energético, claro, algo psíquico, emocional? Lo psíquico lo estamos diciendo, no todas esas personas que han podido pasar, que pasan diariamente por allí, dejan su plasmación allí, su parte de su energía en este lugar. Por supuesto, tuvo mucho que ver María Gómez Cámara, tiene mucho que ver su familia, pero, y discúlpame José, hay un dato muy importante. Justo en ese salón que estamos viendo ahí en imágenes, justo a la derecha, vemos que hay una mancha a la derecha más clara. Eso es un agujero que se hizo de 1,80 m de profundidad por 1 metro de ancho, 2,80 m, perdón,
2,80 metros por 1 metro de ancho, que se excavó, donde se encontraron restos humanos. Sí. Ahí aparecieron restos Además humanos. está aledaña a una iglesia. Exacto. Bueno, al cementerio también que tenía. Pero es curioso, porque esos restos humanos que se encontraron ahí datan de la época musulmana, datan de la época visigoda, datan de la Edad Media y datan del siglo XVIII. Siempre ha sido, digamos, un lugar marcado por zona de enterramientos. Efectivamente. Rápidamente, David, a una pregunta. ¿Tiene relación con el santuario de la cabeza? No creo. No crees. Sinceramente no lo creo. Casa de Felipa, en este caso familia de María Gómez Cámara. Opinión sobre aquellas caras que salían en ese lugar. A ver, yo digo lo mismo que dice Pedro Amorós. Yo pongo la mano por las caras primeras que salieron. Hay que tener en cuenta que aquello era la casa natal de María Gómez Cámara. Donde nace, efectivamente. Y donde en la primera planta se producen varias muertes de personas, muertes violentas de personas. Que también puede tener su propio fenómeno aledaño. Claro, de hecho, en esa casa se producen diferentes fenómenos paranormales, como son movimientos de objetos, como son voces, como son, infinidad de cosas que a compañeros como Pedro J. Fernández, como Luis Mariano Fernández, como el mismo Pedro Amorós, Miguel Blanco, David Sentinella, Miguel Blanco, tuvieron la oportunidad de vivir allí. Diego Fuentes también llega a hacer investigaciones allí. De alguna forma, David, cuando hablamos de todo lo que es Belmez, ¿tú crees que el fenómeno va a tener una continuidad en el tiempo o se puede llegar algún día a desaparecer? Si no se cuida el fenómeno, muy probablemente llegue el momento en el que pueda llegar a desaparecer. Y digo que no se cuida el fenómeno porque hay una cosa fundamental, como he dicho, que es la humedad. Y a la casa de María Gómez Cámara, la casa del Real número 5, la calle Real número 5, se le ha echado una loza de hormigón en el suelo para, de esta forma, que la casa no se venga abajo, una casa ya muy antigua, hay que tener presente. Eso ha aislado muchísimo la humedad y eso ha quitado también fuerza al fenómeno. Pues es el fenómeno de las caras de Belmez, del que hemos hablado hoy. Hemos hablado para dar testimonio, fe de lo que ocurre en el Hogar Virgen de los Reyes, con su testigo, con su protagonista, con José David Flores, que a la sazón pues es nuestro investigador y el que también ha estado en Belmez de la Moraleda, tema del que hemos hablado hoy. Y después de haber visto a nuestro compañero José David Flores en esa situación tan compleja, incluso con esas recreaciones que hemos realizado, nos vamos a ir a una prisión abandonada. Y nos vamos a una prisión abandonada con nuestros compañeros de Grupo Cero. Allí Iván, Juanjo, estuvieron, grabaron y trataron de captar lo imposible. ¿Lo consiguieron? Apuesten por ello. Nos vamos a la prisión abandonada. Está poco más después del arco. Vamos a pasar. Son datos muy concretos para quedarnos sin pasar, por lo que decido arriesgar y adentrarnos en busca de la fenomenología. Estamos dispuestos a correr el riesgo. Si estás aquí, puedes dar un golpe a la pared, al suelo o a alguna superficie. Se ha notado como una vibración, como así de baja frecuencia, que no son, es muy leve. Está todo muy confundido en el sentido que hay cosas, pero no son de aquí. Como si, no sé, cosas que están alrededor de nosotros entran más fuertes que lo que tiene el sitio en este momento. Entonces se mezcla todo y el sitio al final, lo que da el sitio está tan lejos, es tan fino que casi no se puede entender. Lucas se siente confundido. El enclave está muy cambiado a anteriores veces, todo muy atenuado. Procedemos a realizar una sesión de PSB7, cuando Lucas escucha, de nuevo, otro sonido de arrastre. Este no queda registrado en el audio. ¿Habéis oído? No arrastra. Si estás aquí, ¿me puedes oír? ¿Cómo te llamas?
Realizamos todo tipo de preguntas como es costumbre. Para nuestra sorpresa, no tenemos voz o respuesta alguna. Pero para Luca esto no es una sorpresa. Lleva rato advirtiendo sobre la poca actividad del sitio. Y ahora cree saber la causa. Es que este sitio está raro. A nivel energético. Está muy raro. Como es distinto de la otra vez que lo vine. Como si alguien ha intentado limpiarlo. Pero ha hecho una chapuza. Entonces está un poco... quiere ser plano, pero al mismo tiempo hay cosas ahí. Han mezclado... Está desequilibrado. Sí, está mal. Pero la otra vez que vine estaba más definido. Ahora está todo muy mezclado. Entonces yo creo que ha venido alguien a hacer cosas. Quiso intentar limpiarlo o dar la luz a esa entidad, si la vio. Y no le salió como quería. Pero esto tan solo es una opinión subjetiva, la cual no podemos demostrar. No nos damos por vencidos y nos movemos por el enclave. En esta ocasión, bajamos a lo que creemos fueron las cocinas. El lugar en el que nos encontramos ahora mismo eran unas cocinas. ¿Has oído un golpe? Yo sí que había escuchado un golpe. Aquí sí. ¿Cuando te he hecho ya? Sí, justo. Por aquí detrás. Sí. Sin registros en la Spirit y tras haber escuchado un golpe, nos adentramos más. Sigue sin haber voces, y Luca es tajante transmitiendo su sensación. ¿Por qué estás en este lugar? No va a salir nada. ¿Aquí no? No, en ningún sitio. La vez que cuando vais a revisar el material tampoco sabemos psicofonía. Pero no porque no hay nada. Porque hay algo que bloquea. Es como si alguien hubiera puesto como un tapón arriba. Entonces hay algo abajo, pero no sale, no puede salir. Yo creo que aquí ha venido una mujer de mediana edad con la intención de limpiar, pero que ha hecho más daño. Abandonamos las cocinas. No nos desmoralizamos y recorremos las estancias en busca de la más mínima sensación, de cualquier ápice de actividad. Es entonces cuando Luca cree saber la causa exacta de por qué el sitio está tan plano. Yo creo que la intención era limpiarlo, pero han hecho exactamente el contrario, para no hacer las cosas bien. Entonces lo han como tapado. Yo no te puedo limpiar, por lo menos estás ahí, ya está, se acabó, hasta aquí llegaste. Y creo que puede ser que sea esto que ha hecho enfadar aún más la entidad, porque ya ahora no puede hablar. Y si ha pasado ahora, esto sí ha pasado, es una mujer. ¿Pero por qué crees que es una mujer? Porque siente la energía. Es distinta la energía de una mujer de la de un hombre. Una mujer sobre los 50 años o por ahí. ¿Podrías llegar a identificar en qué habitación hizo el ritual? En el otro pasillo. En el otro pasillo. Sí. Lo hizo allí. Sí. Porque allá está más bloqueado que aquí. Aquí yo lo noto un poco más movidito. A pesar de todo esto, sigue recibiendo sensaciones del pasado del complejo. La sensación es como si estuvieran casi obligados. Es miedo a la situación más que al trabajo. Casi como si hay una opresión de la gente que está Como si aquí. estuvieran forzados, ¿te refieres? Sí, pero no tanto físicamente, más a nivel mental, a nivel psicológico, como si no tuvieran libertad de elegir. Es una frustración emotiva más que física. Proseguimos con las pruebas en varias estancias, y parece haber muestras de que algo se mueve a nuestro alrededor, curioseando nuestra actividad. Sí, sabéis que cada tanto es como si hay alguien que pasea afuera. Yo he oído como un paso. Tras esto, decidimos buscar la actividad en solitario. Juanjo se adentra en uno de los corredores del principio. Yo hago lo mismo en la otra punta del enclave.
Ambos intentaremos buscar el contacto en completa soledad y totalmente a oscuras. Y parece que la cosa mejora. Bueno, me encuentro ahora mismo en el piso superior. Aquí, mientras nuestro compañero Iván estaba realizando unas grabaciones en otro pabellón, hemos escuchado que provenían varios ruidos desde esta zona. Habremos oído como 3, 4 golpes, casi seguidos. ¿Hay alguien aquí, en este pabellón? Me he adentrado en uno de los pabellones, a ver si en soledad consigo que se comuniquen. ¿Estoy solo aquí o hay alguien más? Si hay alguien aquí conmigo, ¿serías capaz de tocar mi mano derecha? No veo completamente nada, porque voy a oscuras. ¿Eres un hombre? Ha crujido el techo, pero eso parece que es algo normal. Si esto era un presidio franquista, ¿podrías tocar mi mano derecha? Acabo de escuchar varios golpes. ¿Has sido tú? ¿Puedes repetirlo? Mientras lo que yo escucho es un crujido, el ruido que capta Juanjo es un golpe que nada tiene que ver con el de mi zona. Lo más curioso es el difuso orbe que a continuación parece cruzar el pasillo, adentrándose en una habitación o celda. ¿Eran esto habitaciones? ¿Participaste en la guerra civil y al caer preso te obligaron a trabajar en trabajos forzosos? ¿Puedes dar una señal si es así? Sigo indagando el lugar en busca de respuestas, mientras que Juanjo parece captar un grito seguido de una voz. ¿Se trata de contaminación externa? Por norma, todo tipo de voces externas las marcamos para el posterior análisis, y nuestro compañero no realiza ninguna marca tras el registro. Qué escalofrío me ha entrado. Me gustaría poder contactar con alguien, con alguna presencia que esté en este lugar. ¿Estás aquí, Joaquín? ¿Recuerdas cómo eran las condiciones de trabajo aquí? ¿Eran duras? Si estás aquí conmigo, a mi lado, ¿podrías mostrarte a la cámara? Me gustaría contactar con Joaquín. Joaquín o otra presencia que esté aquí con nosotros. Algo comienza a llamar su atención. Oye unos ruidos débiles, pero continuos, en una de las estancias contiguas. Se oyen ruidos de fondo, pero son muy ligeros esos ruidos. Decide ir en busca de la fuente del sonido. Para ello, asciende por unas escaleras y se interna en una de las habitaciones que hay en la zona central. Este lugar es diferente a los corredores de abajo. Está en alto, perfecto para observar a los internos. Es por ello que quizá estuviese destinado para el personal del penal. ¿Quién vivía aquí puede mostrarse o puede dejar algún mensaje? ¿Puedes hablar a esta grabadora? ¿De qué te acusaron para que trabajases aquí? Mientras Juanjo observa los exteriores por una de las ventanas, un sonido en el techo lo sobresalta. Joder, se están oyendo ruidos ahí arriba. Qué susto me ha dado. ¿Hay alguien ahí? Los agujeros dejan ver el entretecho. Muy posiblemente, estos tenues ruidos sean producidos por un pequeño animal. Juanjo realiza unas cuantas preguntas más, pero decide abandonar la estancia. Tras estas pruebas, abandonamos el complejo para dirigirnos a una de las pocas casas accesibles del poblado, y las cuales tienen relación con el lugar protagonista de nuestra investigación. ¿Hay alguna presencia aquí ahora mismo entre nosotros? Se ha oído un ruido. Sí, por allá, ¿verdad? Sí. ¿Eras el encargado de la construcción del pantano? ¿O uno de los encargados? Le pregunto a Luca sobre si siente alguna presencia en esta casa.
Su respuesta es la siguiente. Es una entidad que se ha colado de fuera. ¿Afuera? Sí. No tiene nada que ver con el sitio. Tiene que ver con la zona, pero no con ese sitio en particular. Pero dado que nosotros estamos aquí, se ha colado de fuera. Acércate un poco más. Queremos hablar contigo. Probamos con la Spirit Box de nuevo, pero la actividad es muy similar al llamado presidio. Y Luca lo confirma. Como si no se puede conectar. Como si... No digo que no pudieran hablar, es como si nosotros no pudiésemos escucharlos. Como si están los planos muy separados. Es por esto que decidimos hacer lo siguiente. Le pedimos a Luca que se quede en completa soledad en el pasillo central y que intente interactuar con las entidades que allí puedan haber. Y este fue el resultado. ¿Estás aquí? ¿Puedes dar un golpe o producir algún ruido para decirme que estás aquí? Tras esto, la grabadora registra un sonido extraño, el cual no identificamos y que tampoco hemos podido explicar. Acércate un poco más, por favor. Pero no es solo eso. Otros sonidos sin clasificar son registrados, pero esta vez algo más llama la atención. En los momentos previos al sonido, aparece un breve fallo en la toma, pixelándose parte de la imagen. En esta cámara nunca hemos tenido un fallo de estas características. Un poco más. ¿Te acuerdas? Ya nos vimos hace años. Dime algo. ¿Estás paseando tú arriba? Me parece de oír como pasos. Por favor, acércate, quiero hablar contigo. No hay nada que te retiene, nada que te bloquea. Ven conmigo. Tras sus peticiones, una voz queda registrada. La voz ha tenido que ser filtrada y no hemos podido interpretarla. Eso sí, remarcar que durante la estancia en esta casa no hubo contaminación externa. Aunque no comenta nada al respecto, nos percatamos de que tras la pregunta, él asiente con la cabeza, como si alguien que solo él percibe le respondiese. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Te veo que te paseas ahí, al fondo. Cada tanto pasas por el pasillo. Han pasado muchos años desde cuando falleciste. ¿Qué necesitas ahora? Vuelve conmigo, por favor. Coge mi energía y vuelve conmigo. Ahora llega el turno de nuestros aislamientos, pero antes procedemos a poner una cámara de videovigilancia en el pasillo central de la casa. En esta misma vivienda, Andy realizará su prueba de aislamiento. Juanjo, por su parte, quedará en soledad en uno de los corredores del penal. Yo haré lo mismo en otro de los pasillos. En estos dos últimos aislamientos volvemos a tener contaminación externa, cosa que tendremos en cuenta. Me he quedado solo en uno de los pabellones. Me voy a aislar aquí. Estoy en el pabellón izquierdo, no sé el número ni la letra porque no está borrado. Informar que se escuchan voces del pueblo. Bueno, me encuentro ahora solo en mi encierro en uno de los pabellones subterráneos, más concretamente en el pabellón subterráneo izquierdo. Luca nos ha dicho que había una entidad joven, entre 25 y 35 años. ¿Podrías decir tu nombre? Estoy solo aquí. ¿Eres un preso? ¿Estabas preso aquí? Si hay alguien aquí conmigo en este pabellón o en este edificio, ¿podría venir donde yo estoy y hablar a la grabadora? Aquí tengo una puerta y aquí otra. ¿Podrías mover una de estas puertas?
Si estás aquí, mueve la puerta, por favor. ¿Por qué no quieres hablar con nosotros? ¿No quieres decirnos nada? ¿O no puedes? Tras esta pregunta, Andy escucha un ruido que lo pone en alerta. He oído un ruido, como una piedrecita. ¿Podrías repetir ese ruido, por favor? He oído un ruido aquí atrás. ¿Te estás acercando? Se escucha un golpe. Este sonido es más brusco, como un golpe sobre alguna superficie. Procede del corredor opuesto, de la zona superior. Entiendo que no tienes bastante energía para comunicarte con nosotros o no quieres comunicarte con nosotros. ¿Por qué te obligaron a trabajar aquí? ¿Fueron motivos políticos? ¿Quién vivía en esta casa? ¿Y en el albergue que hemos estado antes, había sufrimiento? ¿Había dolor? ¿Alguna de estas habitaciones era la tuya? ¿Te encerraban aquí? O mejor dicho, os encerraban aquí por las noches. Dame una señal si es así. A continuación, oigo pisadas en el exterior y pienso que se trata de alguno de mis compañeros moviéndose. Pero al acabar, me dijeron que no se había movido, por lo cual esta evidencia queda en duda. Matizar que se escuchan las voces procedentes del pueblo. Volvemos con Juanjo, pues de nuevo escucha otro sonoro ruido, pero en esta ocasión ocurre tras una petición. ¿Serías capaz de realizar algún sonido o algún ruido que podamos escuchar? Justo acaba de sonar un golpe. Si has sido tú, ¿podrías repetir ese golpe? Seguro que me estás viendo, pero no te animas a hablar conmigo, o no puedes. Durante mi prueba, se ve algo que se está repitiendo con relativa frecuencia en este reportaje, un orbe. Y aunque no hace movimientos extraños, es interesante por lo siguiente. Me voy a ir. Ahora es tu oportunidad de comunicarte conmigo. Aparece de forma repentina y da la sensación de que se interna en una de las habitaciones que tengo a mi espalda. Juanjo cita a varias de las personas que murieron en el funesto suceso que ha ocurrido, y un nuevo golpe se deja escuchar. ¿Hay algún Juan aquí? Se dio un golpe. En estas habitaciones era donde dormían los presos. ¿Era aquí? ¿Tienes alguna vinculación con este sitio? ¿O nos estás siguiendo alguno de nosotros? He oído un ruido. Di algo. Di algo que te pueda escuchar. ¿Puedes hablar? Es aquí donde aparece una posible psicofonía. La mayoría de registros obtenidos durante esta sesión han sido descartados debido a la contaminación externa, pero esta voz, por su cercanía, que parece producirse en el interior del lugar, así como por su tonalidad, nos da confianza de que se trate de un fenómeno de voz. Este registro no será el último. Juanjo también capta una especie de grito. A pesar de que tenemos dudas razonables de si es una psicofonía o simple contaminación, la publicamos, pues Juanjo en ningún momento la marca como voz exterior, al igual que sí hace con otros registros. ¿Quién dormía en estas habitaciones? ¿Hay alguien presente de los que dormían aquí? Y tras todo esto, procedamos a las conclusiones. En este reportaje hemos contado con la colaboración de Luca. Es la segunda vez que nos acompaña. La primera... Nuestra película de hoy se llama Garras Asesinas. A mí me cuesta mucho trabajo esto porque yo soy amante de los gatos y esta película orbita en torno a los felinos. Una pareja que se traslada a vivir a un determinado barrio
y se da cuenta de que, amén, que el lugar es ideal, hay muchos gatos, muchos felinos. Bueno, pues en torno a eso se desarrolla esta película. Por cierto, si están pensando en tener una mascota, adopten, siempre. Y piensen en una cosa, aunque los gatos tienen fama de arisco, son los animales más adorables que se puede encontrar y también de los más cariñosos. Dan lo que reciben, con lo cual denle una oportunidad. Vemos el vídeo, el tráiler de Garras Asesinas. Mis niños, vamos. Todo el mundo tiene hambre. Vaya, hoy tenemos muchos invitados. ¡Amor, funciona! Y llega al final de nuestro programa. Parece mentira que ya ha pasado una hora, ¿verdad? Sé que me estáis pidiendo que dure un poquito más el programa, que dure 1 hora y media, pero bueno, son cosas que tenemos que ir programando y a todo se llega, ¿eh? En cualquier caso, espero y deseo que hayan disfrutado con este programa de hoy de Andalucía Paranormal, y en cualquiera de los casos recuerden que tienen una página web que es 7 Televisión Andalucía, donde pueden ver este y toda la programación general de televisión que da 7TV, también por provincias, que nos pueden ver en la redifusión, y tenemos una cita la próxima semana en este mismo lugar a esta misma hora. Hasta entonces, recuerden, sean felices y disfruten del misterio. Gracias.